Amada familia, Dios es fiel, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión que realizamos a través de nuestras diferentes plataformas para estudiar la palabra del Señor. Este es un discipulado porque a la Iglesia Cristiana Dios es Fiel le interesa que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en la verdad del Evangelio. Así que una vez más, amados hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo y a este espacio que el Señor nos permite tener para poder enriquecernos en la palabra del Señor. Aún en medio de cualquier situación, reto o adversidad que estemos enfrentando, sabemos que las Escrituras son nuestro único lugar, nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de aliento para poder enfrentar cualquier situación, porque tomados de la mano del Señor, nosotros somos más que vencedores. Los invitamos a que nos unamos en este tiempo en oración, antes de la exposición de la palabra, en un tiempo de alabanza y entrega de nuestra devoción al Señor. Oremos. Bendito Señor, delante de ti nos presentamos para glorificarte, para exaltarte tan solo a ti, Señor, porque aún cuando tú has permitido esta crisis a nivel mundial, a nivel social, económico, de salud, Señor, sabemos, Padre Santo, que tú eres soberano, que tú eres el Rey, que tú eres el que tiene el control de todas las cosas, Señor. Por eso podemos acudir confiadamente ante tu trono de la gracia y clamar ante ti, donde sabemos que encontramos una respuesta a las diferentes necesidades que nosotros tenemos, sean estas necesidades del alma, sean necesidades económicas o de sanidad de nuestros cuerpos, Señor. Sabemos que tú eres el que escucha nuestro clamor y por eso, Señor, como tus hijos nos acercamos a ti, que eres un Padre amoroso, lleno de bondad, para poder ayudarnos, Señor, a seguir adelante. Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, dejamos todas nuestras cargas en tus preciosas manos. Y ahora, Señor, queremos dejar libre nuestra mente y nuestro corazón, que sea tu paz la que nos inunde, Padre Santo, para concentrarnos en ti, porque tú eres la persona más importante. Tú eres el motivo de esta reunión, tú eres la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Y hasta cuando nos permitas estar en esta tierra, Señor, queremos vivir dándote la gloria y la honra tan solo a ti. Por eso te adoramos y te exaltamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de
Señor. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Eres digno, digno de gloria. Tú eres digno, digno de gloria. Eres digno de toda la gloria. Tú eres digno, Señor, de todo reconocimiento. Por eso cada cántico que elevamos lo hacemos para exaltarte a ti, porque celebramos la memoria de tu santidad, Señor. Celebramos y te agradecemos por quien tú eres. Gracias, Padre Santo, porque en nuestras vidas nosotros podemos testificar que tú has puesto tu mirada llena de amor, que cuando nosotros éramos pecadores, Señor, pecadores que no habíamos sido arrepentidos, que todavía no habíamos nacido de nuevo, tu ira estaba sobre nosotros. Pero ahora, Señor, quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor Jesucristo, sabemos que es tu favor y tu gracia la que nos ayuda. Y te damos gracias, Padre Santo, porque a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada en el cielo. Tú nos has dado todo. Por eso, Señor, queremos glorificarte y exaltarte. Y otra de las maneras en las que nos permites hacerlo, Señor, es presentando delante de ti los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos con corazones agradecidos, Señor, y te damos gracias por la prosperidad que tú permites en nuestras vidas. No necesitamos, Señor, riquezas. Lo que necesitamos, Señor, es el sustento diario, Padre Santo, y saber que en tus manos está el control de todas las cosas. Si hay alguna familia que está pasando por necesidad, permítenos llegar a ellos, Señor, para extendernos, Padre Santo, en ese amor que tú mismo generosamente nos has dado. Y sobre todo, Señor, permítenos seguir predicando tu santa palabra, porque sabemos, Señor, que si todos te buscamos a ti, nos alineamos a la voluntad de tu palabra, buscamos tu reino y tu justicia, Señor, en nuestras vidas, sabemos, Señor, que tú entregarás la provisión para cada una de las áreas. Por eso, Padre Santo, en esta noche ya queremos presentarnos una vez más delante de ti, entregando los diezmos y las ofrendas y agradeciéndote, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, por tu amor y tu cuidado sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra en esta noche, queremos una vez más recordarles a todos ustedes que en nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel tenemos un ministerio de consejería. En este momento, en estas circunstancias, sabemos que hay tanta necesidad y hay personas que necesitan una guía
una dirección en base a la palabra, no en base a opiniones humanas o a consejos humanos. Lo que necesitamos es entender la dirección de la palabra de Dios para así aplicarla en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si usted necesita un apoyo, alguna consejería, por favor, tome contacto con nosotros a través del correo electrónico de la iglesia que se encuentra publicado en pantalla y gustosos estaremos coordinando con usted una cita a través de la plataforma de Zoom para que usted pueda tener la consejería con tranquilidad desde sus hogares. Amados hermanos, es tiempo de presentarnos delante del Señor para la exposición de la palabra. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias infinitas por tu amor y darte gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche tú tienes preparado un alimento para fortalecer nuestra alma. Señor, en el Evangelio de Juan podemos nosotros sentir tu amor como discípulos amados tuyos, Padre Santo, porque tu amor, tu ternura y tu cuidado, Señor, se ha manifestado en cada estudio. Que en esta noche, Señor, nosotros una vez más podamos ser sorprendidos por la exposición de tu palabra. Usa la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Dale poder, dale sabiduría, denuedo, Señor, para la exposición. Y también, Padre Santo, siempre te pediremos por su salud, por la salud de su esposa, de sus hijos, Señor, de toda su familia, Padre Santo, y de sus seres queridos. Tenlo con bien, Padre Santo, líbralo de cualquier mal y ayúdalo, Señor, para que Él pueda seguir trabajando para la extensión de tu reino. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus preciosas manos y declaramos victoria. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Reciban un saludo, un abrazo y una bendición muy especial de parte de mi Señor para cada uno de ustedes. Espero que este tiempo en el que nos estamos nuevamente congregando en línea debido al confinamiento, espero que la Iglesia del Señor tome conciencia, por un lado, de que nuestras vidas están en las manos de Dios, pero que nosotros también tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer nuestra parte. Amados, en esta noche continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y yo espero que usted tenga una expectativa muy especial con respecto a lo que Dios noche tras noche que tenemos las transmisiones, Él nos enseña, Él nos guía como pueblo. Ya es un año de lo que comenzó esta pandemia y solamente el Señor puede sacar bendiciones de donde no hay. Definitivamente. Recuerdo que como congregación, antes de la pandemia, teníamos los días miércoles, el día de discipulado, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero hemos podido ver con gozo cómo hermanos fieles en el transcurso de todo este año han permanecido ahí, al pie del cañón, con sus Biblias abiertas, sus corazones abiertos, recibiendo la palabra de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios por tu vida y esto nos anima también para seguir adelante, seguir preparando, sabiendo que tu corazón es un corazón que recibe la palabra de Dios y que cae en buena tierra, definitivamente. Juan capítulo 17. Amados, les recuerdo que este es un tiempo de estudio bíblico. Como mencionaba la semana anterior en una de las oraciones, Dios puso eso muy fuerte en mi corazón, el mencionar y decir que estos no son mensajes de simplemente ayuda personal, de motivación. No, es palabra de Dios y el pueblo del Señor está comprometido con aprender cada vez más las Escrituras. Juan capítulo 17. En esta sección entramos a un capítulo realmente muy especial, muy especial. Amados, una cosa es que nosotros oremos, pidamos oración por las necesidades propias, por las necesidades de amigos, de familiares, por personas que están siendo contagiadas con este virus o con cualquier otra enfermedad, y pedimos oración y elevamos nuestro clamor a Dios. Y yo les decía que una cosa es que nosotros roguemos a Dios, y otra cosa
es que que el Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, ore en favor de sus discípulos. Cada vez que nosotros nos dirigimos en oración al Señor, tenemos que reconocer que seres inferiores al ser creados, limitados, finitos, debemos tomar conciencia lo que implica dirigirse al Señor en oración, y por eso tenemos que hacerlo siempre con reverencia. Pero quiero que note en este capítulo la oración que hace el Señor a favor de sus discípulos, a favor de su iglesia, de sus seguidores, y es una oración que la hace desde una perspectiva de iguales. Recuerde que en la Trinidad nadie es más importante que otro, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos, las mismas cualidades, son dignos de recibir la alabanza, la adoración. Y en este capítulo, amados, consideremos la verdadera oración del Señor. Juan, por favor, capítulo 17, versículo 1, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a estudiar esta noche, a manera de introducción de este capítulo, tomamos en cuenta este primer versículo. Amados, uno de los personajes que resaltan en el movimiento de la Reforma y después de la Reforma se les conoce como los puritanos. Un puritano, un hombre de Dios, Thomas Watson, inglés. Este hombre vivió en el siglo XVII y escribió lo siguiente con respecto a la oración. Él dijo: un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios, no puede vivir sin la oración. Un hombre común no puede vivir a menos que respire. Pero un hombre de Dios no puede vivir si es que el alma no la abre delante de Dios y muestra sus deseos, muestra sus anhelos y derrama su corazón ante Dios. ¡Cuánta verdad! Así como un hombre no puede vivir a menos que respire, ni el alma puede vivir a menos que respire sus deseos ante Dios. ¡Cuánta verdad, amados! La oración, este privilegio tan grande que tenemos como hijos de Dios, la oración debería expresar el anhelo del corazón del creyente, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. Debería expresar el anhelo del corazón ante Dios, pues de eso nos muestra la palabra del Señor. Cuando el salmista, por ejemplo, en su momento declara, y él le muestra su alma, él le muestra el anhelo de su corazón. Él le dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Te repito, la oración expresa el anhelo del corazón ante Dios. El salmista declara y dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Todo esto lo expresa en oración. Le dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pero, Dios mío, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. El salmista declara y dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Así que recuerde que este privilegio que tenemos es la oportunidad para expresar el anhelo del corazón ante Dios.
Pero la oración también expresa lamento muchas veces. Lamento. El salmista declara y dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y esta palabra clamar tiene una connotación bien especial. En algún mensaje yo prediqué iglesia y les decía que clamar a Dios significa orar, pero orar en voz alta, pero orar en voz alta al punto de que te quedes ronco. Tremendo. ¿Cuántas veces en nuestra vida de corazón hemos clamado a Dios? Por lo general han sido oraciones, pero clamor, hermanos. El salmista dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y los ojos de Jehová están atentos, y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Este es el Salmo 34:15. Salmo 34:15 dice esto. En el versículo 17 del mismo capítulo dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus angustias. No necesariamente que Él quita los problemas, no necesariamente que Él sustituye como lo habíamos estudiado, pero Él transforma, Él cambia nuestra tristeza en gozo. Sí, Señor. Entonces deberíamos decirle como el salmista al Señor: ten misericordia de mí, ya que tus oídos están atentos, ya que tus ojos están fijos en el clamor de este siervo inútil. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. La oración expresa el anhelo del corazón ante Dios. La oración expresa el clamor, el lamento del pueblo de Dios ante su Padre Celestial. No nos acercamos en oración a un desconocido, no. Nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Y recuerde que estamos haciendo, por lo menos en esta noche, apenas una introducción de este capítulo 17 para poder entender luego la oración intercesora, la oración sacerdotal de parte de nuestro Señor Jesucristo al Padre en favor de nosotros. Pero recuerda entonces también, iglesia, que nuestro clamor y nuestra oración es ante nuestro Padre Celestial. Con razón nuestro Señor Jesucristo, al enseñar a sus discípulos, les decía, y te dice a ti también en esta noche: amado, amada del Señor, cuando tú ores, dice el Señor, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién? Tu Padre. Vosotros pues, dijo el Señor, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que la próxima vez, en esta misma noche, que tengas tu tiempo de oración, por favor acércate a tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No es un ser lejano, no es un Dios lejano, no es a ver si es que escucha, no, es tu Padre Celestial. Por eso, iglesia, cuando ores, recuerda esta verdad, por favor, que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este es un mensaje que nos anima a buscarle al Señor en oración. La oración es una expresión del corazón, es una expresión del alma, donde derramamos nuestro corazón delante de Él, pero nos acercamos, hablo al pueblo de Dios, nos acercamos
ante nuestro Padre Celestial. Y este Padre Celestial es misericordioso. Él es compasivo. Muchas personas, tal vez por su experiencia, tal vez en su niñez tuvieron un padre desamorado, un padre lejano, un padre maltratador, un padre terrenal, digo, que marcó tu alma, que marcó tu mente, que cuando tú recuerdas tal vez eventos del pasado todavía causan tristeza y tú relacionas y dices, bueno, así fue mi padre terrenal, y de manera hasta inconsciente crees equivocadamente que tu Padre Celestial tiene algún parecido, pero no, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se dirige en oración ante su Padre Celestial, tenemos que recordar que Él es misericordioso y que Él es compasivo. Y yo espero que usted esté diciendo, amén. Amén. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ante Él nosotros en humildad nos dirigimos, mis amados hermanos, en humildad. Tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso. Recuerda esto siempre, tardo para la ira, grande en misericordia, al punto de que no nos has abandonado. Amados hermanos, la Biblia ordena la oración, ¿sí? El verdadero creyente toma conciencia de esta bendición que tenemos de poder dirigirnos nada más y nada menos que a nuestro Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y para rematar, nuestro Padre Celestial es misericordioso y compasivo, como también es justo. Pero hace misericordia a millares, a los que le aman, a los que le temen. Nuestro Señor en esta noche nos da una orden. La Biblia nos da una orden. Y la orden es orar. Un pasaje bastante conocido que lo hemos mencionado, Jeremías 33:3, y que hemos dicho, Señor, gracias porque este número nunca se le acabe el saldo. Señor, gracias porque cuando tú marcas Jeremías 33:3, tú puedes tener la certeza de que el Señor quiere que tú te dirijas a Él en oración, pero quiero que entiendas que Él te está dando una orden. El Señor dice, clama a mí, clama. Eso es una orden. Clama a mí, y ahí viene la promesa, y yo te responderé. Y no es una oración tibia, si tú te das cuenta. No es, Señor, y te entrego este día en el nombre de Jesús, amén. No, clama a mí. Y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tienes que hacer? Clama a mí. La Biblia nos ordena que oremos. Clama a Él. El Señor dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra. Mira, aquí hay una orden. Entra. Entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, una vez más, te recompensará en público. Amados, es una oración. La Biblia nos ordena que oremos, no solo que pidamos oración, que está bien, está bien. Pidamos oración, que otros intercedan, pero la Biblia te ordena a ti también que lo hagas. El Señor dijo, bendecid a los que os maldicen y orad. Mira, quiero que notes el imperativo en el que está escrito. Y orad por los que os calumnian. Es una orden. En
En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice a la iglesia, gozosos en la esperanza. Y Dios quiere que en esta noche tú tengas eso, gozoso en la esperanza, pero también sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. Hermoso. Con razón, las recomendaciones a la iglesia, a esa primera iglesia, se les recomendaba y se le decía, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, ¿qué le recomendaba? Le decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos, o sea, por todos aquellos que han sido salvados por gracia, por todos aquellos que han sido apartados para cumplir un propósito divino. Es por eso, iglesia, que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego, y con acción de gracias. La Biblia, diga conmigo, la Biblia me ordena que ore. Diga eso. Por eso, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amados hermanos, la Biblia contiene ejemplos de oraciones de personas no perfectas, pero sí de personas piadosas, personas que fueron tocadas por el Señor. La Biblia tiene ¿cuántos ejemplos? Consideremos, por favor, en el Antiguo Testamento. Usted recuerda al padre de la fe, Abraham. Abraham oró por su hijo Ismael, aquel hijo que tuvo con la esclava Agar. Abraham oró por Abimelech, aquel rey que tenía ciertas intenciones con Sara, la esposa de Abraham. Abraham oró incluso para que Dios perdonara a Sodoma y Gomorra. Este siervo de Dios, este hombre de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra que Abraham oró pidiendo guía para encontrar a la esposa de su hijo Isaac. Incluso el siervo, quien iba a buscar la esposa de Isaac, le pidió señal al Señor en oración. Aquella mujer que me ofrezca agua del pozo, porque habían algunas mujeres en aquel pozo. La mujer que me ofrezca agua le ora al Señor. Y que no solamente me ofrezca agua a mí, sino también agua para mis camellos. Esa es la mujer que tú me mostrarás que es para Isaac. Amados, oraciones en el Antiguo Testamento. Cuando Rebeca era estéril, Isaac ahora hace algo muy importante. Oró para que el Señor la hiciera fecunda, la hiciera fértil. Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Oh, hermanos amados, ¿cuántas cosas veríamos nosotros en favor de nuestra familia, en favor de nuestras esposas, si es que siguiéramos el ejemplo de Isaac? Oró Isaac a Jehová por su mujer, en favor de su mujer. En este caso dice que era estéril. Y sucedió algo tremendo. Dice que el Señor lo aceptó Jehová. Aceptó esa oración. Y concibió Rebeca, su mujer. En este tiempo necesitamos verdaderos varones que se pongan a la brecha, al frente de sus hogares, y que todos los días estemos orando en favor de la esposa, en favor de los hijos, en favor de los necesitados, en favor de la iglesia. Jacob en el Antiguo Testamento oró para que Dios lo protegiera de Esaú. Recuerda que su propio hermano estaba dispuesto a asesinarlo, ya que robó la primogenitura. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo este impostor? ¿Qué hizo este ladrón? Hizo algo, oró para que Dios le protegiera, y Dios le protegió. Dios le protegió, hermanos amados. Moisés, por ejemplo, oró para que Dios perdonara a ese
pueblo rebelde, como fue Israel después de haber salido de Egipto. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés ora en favor de su pueblo. Amados hermanos, oremos en favor del pueblo de Dios. El Señor escucha nuestras oraciones. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 11 y en adelante dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Hey, hermanos queridos, una oración intercesora. Moisés oró por su pueblo, incluso Moisés oró por sus hermanos, tanto María como Aarón. Recuerda que ellos estaban murmurando con respecto a la autoridad que Dios había dado a Moisés. Moisés era la persona que Dios había levantado y había escogido para guiar a su pueblo, con sus defectos, con sus limitaciones, pero era el siervo que Dios levantó. Y cuando María y Aarón, sus hermanos, comenzaron a cuestionar, ellos recibieron castigo. ¿Y qué hizo Moisés? Oró en favor de ellos. Oró por su hermana María. Números capítulo 12, versículo 13. Entonces, Números capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira, aquí estaba su hermana experimentando lepra. Sí. ¿Y qué es lo que hace su hermano, el que se supone que debería estar ofendido? No. Dice que Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego que la sanes, Señor, te ruego que la sanes ahora. Y oró también por su hermano Aarón. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20 dice: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, a causa de la murmuración. Dice: y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Te das cuenta? Cuando tú sigues en el Antiguo Testamento, ves a otro personaje que no menosprecia la oración. Su nombre es Josué, sucesor de Moisés. Oró después de la derrota de Israel en ese pequeño poblado llamado Jai. ¿Qué es lo que hizo? Oró para que el sol, nada más y nada menos, escucha, para que el sol se parara, de modo que Israel pudiera castigar aún más a sus enemigos y obtener la victoria. Mira qué clase de oración. Josué capítulo 7, versículos 7 al 9. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Josué? Está orando, está levantando su clamor a Dios, está abriendo su corazón. Él está desconcertado. Dice: ¿cómo es que tenemos esta derrota? Bueno, luego el Señor le muestra cuál es la causa. Pero ahí en Josué capítulo 10, versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová, eso es orar. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amados, Gedeón en el Antiguo Testamento oró pidiendo una señal que revelara la voluntad de Dios.
pidió señal en oración. Noemí y Boaz oraron por esta mujer llamada Ruth, quien está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ana, otra mujer estéril, oró pidiendo un hijo, y es más, le dedicó al Señor. Y luego el sacerdote Elí oró por Ana y por su esposo Elcana. La oración en el Antiguo Testamento. Samuel, el hijo de Ana y Elcana, oró para que Dios perdonara al pueblo de Israel y los librara de sus enemigos. Oró y prometió interceder por ellos después de que con necedad pidieran un rey. Queremos rey, queremos como las otras naciones paganas tienen rey, nosotros ya no queremos jueces, queremos rey. Mire, en el Antiguo Testamento vemos hombres de oración. Job, tú has escuchado la historia de Job. Las cosas tan duras que tuvo que atravesar. Mira, Job oró en contrición humilde, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Job oró para que Dios perdonara incluso a sus amigos por el consejo necio que le daban. David ofreció una oración de acción de gracias por las promesas divinas de bendición para él y su casa. David, un hombre de oración, autor de cuántos salmos. De hecho, David, incluso en su pecado, David clamó a Dios para que librara al hijo de Betsabé después de su adulterio. Le imploró a Dios que librara a Israel del juicio más adelante. Alabó a Dios por sus bendiciones. Alabó y le dio gracias a Dios por las bendiciones a la nación de Israel. David oró por su hijo, luego por Salomón, quien iba a ser su sucesor. Salomón oró pidiendo la bendición de Dios sobre Israel. Salomón oró pidiéndole al Señor sabiduría para gobernar ese pueblo tan grande. Más adelante, el profeta Elías, cuando se enfrentó a los falsos profetas en el monte Carmelo, oró para que Dios se revelara como el único Dios verdadero. Oró para que lloviera. Después de 3 años y medio de sequía, y vino la lluvia. Oró para que no haya y oró para que regrese la lluvia. Eliseo oró y un niño muerto resucitó. Ezequías oró y Dios le liberó a su pueblo de la invasión asiria. Dios también le dio a Ezequías, le añadió más años de vida en respuesta a su oración, pidiéndole misericordia. El Señor le había dicho que ya que ordene su casa, porque va a morir. Y después de esa oración, el Señor le añadió 15 años más de vida. Amados hermanos, todo esto en el Antiguo Testamento. Otro personaje, tal vez en las circunstancias más inusuales en las que alguien haya orado. Jonás. Jonás oró y Jonás clamó a Dios desde el estómago de un gran pez. No dice la Biblia una ballena, es un gran pez. En los días de Jeremías oraba para que un día Dios restaurara al pueblo de su cautividad. Fueron llevados a Babilonia. Durante el exilio, ahora en cambio, Ezequiel clamó a Dios que tuviera misericordia de su pueblo. Más adelante lo hace Daniel en la oración magnífica registrada. Usted puede leer en Daniel capítulo 9. Hombres de oración. Después del exilio, Esdras, Nehemías oraron por el remanente que regresó a su tierra. Además de estas oraciones específicas, prácticamente, hermanos, todo el libro de los Salmos está constituido por oraciones de varios tipos. De alabanza, de adoración, de petición, de acción de gracias. ¿Te das cuenta? La Biblia nos ordena que oremos. Clama a mí y yo te responderé. Pero la Biblia también nos da testimonio de lo que significa orar.
Abre tu corazón. Derrama tu alma delante de Dios. Hazlo. Y acércate, si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, si eres un discípulo del Señor, acércate a tu Dios, tomando conciencia de que te acercas a tu Padre misericordioso y compasivo, a tu Padre celestial. No te acercas a cualquiera, no te acercas a un desconocido, no. Hazlo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también, amada familia, contiene oraciones por parte del pueblo de Dios y de hombres de Dios. Por ejemplo, después de la ascensión de Jesús, sus seguidores regresaron a Jerusalén, donde dice la palabra que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Cuando esta naciente iglesia, la iglesia primitiva, la que vemos registrada en el libro de los Hechos, se enfrentó a la persecución de los líderes judíos, su respuesta fue orar, orar, orar. Los apóstoles definieron su ministerio cuando dijeron a la congregación: nosotros, dijeron los discípulos, persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Amados, podemos hacer a veces muchísimas cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Podemos estar involucrados tanto, y esto es una palabra que especialmente a los pastores, a los ministros, a aquellos que están sirviendo en los diferentes ministerios, coordinadores de ministerios, necesitamos recordarnos constantemente que una cosa es estar en la obra de Dios y otra cosa es estar con el Dios de la obra. Por eso nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Más adelante, mientras el apóstol Pedro, por ejemplo, estaba custodiado en la cárcel, usted recuerda, la iglesia hacía algo. Mientras él estaba resguardado con soldados fuertemente armados y él puesto en una prisión, la iglesia hacía una cosa. La iglesia oraba sin cesar a Dios en favor de Pedro. Y usted conoce la historia. Se abrieron las puertas. Salió Pedro. Hubo un temblor. Mire, ¿cómo no dar gracias a Dios nosotros en la iglesia cristiana? Dios es fiel. Por el ministerio que tenemos de oración e intercesión. Y aquí hago público a mi hermana Carmita Granda. Hago público a las hermanas del ministerio Madres que Oran por sus hijos, mi hermana Inesita, Fanicita, y con ellos a un grupo grande de personas que se reúnen esta vez por Zoom para tomar las oraciones y peticiones que ustedes nos dejan. Yo quiero que usted sepa que en su iglesia cristiana Dios es fiel. Cuando alguien se compromete en orar, es porque va a orar. A veces podemos creer que estas son frases nada más, son frasecitas que suenan lindo, ¿sí? Orarás por mí. No, yo estoy orando por ti. Pero ¿es cierto que oramos? Pedro y Juan, por ejemplo, oraron por los creyentes de Samaria. Pedro oró antes de resucitar a Tabita, antes de su visión y la llegada de los mensajeros de Cornelio. Él dice que estaba en la azotea, él estaba orando. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
Y así podemos ver nosotros. La iglesia de Antioquía oró antes de viajar, antes de enviar a Pablo. Antes de enviar a Pablo, antes de enviar a Bernabé a su viaje misionero. ¿Qué es lo que hicieron? La iglesia en Antioquía oró. El ministerio de Pablo, desde su conversión hasta el final de su vida, estuvo marcado por la oración, hermanos. Cuando constituyeron ancianos en cada iglesia, dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ministerio de Pablo estaba marcado por la oración. Cuando se encontraban presos en Filipo, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El apóstol Pablo, cuando había declarado la verdad acerca de quién era el Mesías, dice que se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amados, son muchos pasajes, pero para muestra un botón. El apóstol Pablo también pidió con frecuencia a otros que oraran por él y que oraran por su ministerio. Pablo, por ejemplo, a la iglesia en Roma les dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué lindo. Pablo era un siervo de Dios que conocía el corazón de Dios y que conocía lo que implica dirigirse en oración. Pablo pedía oración, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, dice Pablo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Con una oración a favor nuestro. Amados hermanos, como lo hizo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 18, Hebreos 13, 18 dice, orad por nosotros, por aquellos que están pastoreando. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pero hagan algo, orad por nosotros. Amados, el ejemplo supremo de oración en las Escrituras viene nada más y nada menos que de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta aquí hemos revisado Antiguo Testamento, hombres que oraron, Nuevo Testamento, discípulos del Señor, apóstoles del Señor que oraron. Hermanos queridos, tenemos que cerrar con broche de oro esta enseñanza. El ejemplo supremo, quiero que diga conmigo, ejemplo supremo, eso. El ejemplo supremo de oración en las Escrituras viene de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna. Los más grandes ejemplos de oración correcta que siempre se muestran provienen de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su vida de oración era tan diferente que solo con observarla los discípulos de nuestro Señor se motivaron a solicitar instrucción acerca del tema de la oración. Enséñanos, maestro, enséñanos a orar. Desde el principio hasta el final, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo estuvo marcado por momentos frecuentes e intensos de oración. Por ejemplo, oró en su bautismo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Desde que inicia su ministerio. Por ejemplo, durante su primera gira de predicación, el Señor nos muestra que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
La Biblia, el Nuevo Testamento nos muestra en los evangelios, tanto en Marcos como en Lucas, más dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Lucas 5:16. Antes de escoger a los 12 apóstoles, mire por favor, siendo quien es él, hizo algo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Antes de escoger a alguien para que ministre, antes de escoger a alguien para que predique, Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Nuestro Señor, antes de escoger a los 12 apóstoles, hizo algo, hermanos queridos. Oró. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Producto de una oración intensa de toda una noche. Nuestro Señor Jesucristo, antes de alimentar a los 5,000, usted recuerda la multiplicación del pan y los peces. Dice la palabra que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, oró, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Amados, antes de la confesión de Pedro, en Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Destaco esto, que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, mira, hasta para formular esa pregunta vital, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor viene de un tiempo intenso de oración. Ahí en el monte de la transfiguración, cuando el Señor ora por unos niños que le llevaron, antes de enseñar la oración modelo, el Señor oró. Lucas 11:1, voy terminando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Antes de resucitar a su amigo Lázaro, el Señor, ¿qué hizo? Oró. Dice que le quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. Mire. Ahí está orando. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es lo que dijo el Señor en oración, alzando sus ojos al cielo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando enfrentó la realidad de la cruz, ¿qué es lo que hizo el Señor? Ahí en la misma cruz, oró, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En la última cena oró en favor de Pedro, porque iba a ser zarandeado, oró en el huerto de Getsemaní, oró desde la cruz. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, mire, la oración estuvo marcada en todo el ministerio del Señor. Ahí en la cruz, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por causa de nosotros, por nuestro pecado y por nuestra maldad. Cuando resucita el Señor y se encuentra con aquellos discípulos camino a Emaús, oró. Y antes de ascender al cielo, el Señor oró. Amados, vamos terminando. De todas las oraciones de Jesús, la registrada aquí, porque esta solamente fue la introducción para el capítulo 17, de todas las oraciones que nuestro Señor Jesucristo levantó,
La registrada en el capítulo 17 de Juan es la más profunda y magnífica. Y yo quiero que te prepares para el siguiente estudio. En este capítulo 17 de Juan, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son tan claras, pero a la vez son tan majestuosas, son simples, pero a la vez tan profundas y misteriosas, que sumergen a aquel que lee, a aquel que estudie este capítulo en profundidades insondables de la comunicación entre el Padre y el Hijo, que en realidad abarcan toda la extensión de la historia redentora. Lo vamos a estudiar desde la elección, porque el Señor es quien escoge y elige, desde la elección hasta la glorificación. Esto está en el capítulo 17, incluyendo temas de la regeneración, revelación, iluminación, santificación y preservación. Amados, el velo en este capítulo 17, la cortina se corre y Jesús lleva a aquel que estudia este capítulo, iglesia, por decir de alguna manera, los lleva al lugar santísimo, al mismo trono de Dios. Así que el valor de su riqueza infinita se realza a la vez por su singularidad. No hay otro capítulo como este en la Biblia. Juan capítulo 17, como lo explica un comentarista. Este capítulo, escucha, dice el comentarista bíblico, este capítulo abarca la oración conocida más larga de nuestro Señor mientras estuvo en la tierra. Sin duda, tuvo otras oraciones tan largas como esta, porque sabemos que pasaba mucho tiempo en oración y en comunión con su Padre Celestial. Pero no le pareció a Dios usar estas otras oraciones para nosotros cuando el Espíritu Santo habló a los hombres santos. Tenemos muchos sermones de Jesús, muchas parábolas suyas, pero solo esta oración larga. El ambiente de esta oración, el consuelo de Jesús a sus discípulos inmediatamente antes de la cruz, el tema de la misma, que es una petición del corazón del Hijo al Padre, la extensión, el detalle, además de la riqueza teológica, contribuyen a su importancia insuperable y única. Y amados, hasta aquí la introducción para, si Dios permite, si el Señor no viene antes, si el Señor no dispone otra cosa, la siguiente lección, con ayuda de Él, poder ingresar ahora sí de lleno a Juan capítulo 17. Inclina tu rostro, Señor. Gracias por esta enseñanza, por este estudio bíblico. Gracias por este pueblo que está comprometido con tus enseñanzas, que no quieren solamente caramelitos a sus oídos, no, quieren estudiar tu palabra, quieren conocerte más a ti, no solo quieren tener información y datos, no, quieren conocerte más a ti como Padre que eres. Tu bendición sea sobre tu pueblo, Señor, que en sus corazones arda un fuego muy especial para seguir perseverando en tu palabra, y que en esta misma noche, cuando ellos tengan su tiempo de oración, recuérdales, Espíritu Santo, que es el tiempo en el que ellos deben derramar su corazón delante de ti, sus anhelos, sus sueños, sus lamentos, sus tristezas, su intercesión en favor de otros, pero que se acerquen, Señor, como un hijo tiene que acercarse a un Padre que es amoroso, compasivo, misericordioso y perfecto como eres tú. Que tu paz y tu abrazo sea sobre tu pueblo, tus hijos, Señor. Aquí están tus hijitos, tus amados y tus amadas. Guárdalos y bendícelos en todo tiempo. Es mi oración, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados.